y Reinhardt, que también es ingeniero que nos va a apoyar mucho en lo que es conexión universidad-empresa, especialmente la transferencia de tecnología. Bueno, como el nombre lo dice, nuestra oficina está encargada principalmente de proteger y transferir, ¿ya? Nosotros dependemos de la Vicerrectoría de Investigación y Estudios Avanzados de la universidad, al igual que Crisalis, ¿ya? Y trabajamos en conjunto bastante, sobre todo en apoyar a los emprendedores de Crisalis en todo lo que dice relación con formación de empresas, porque bueno, protegemos y transferimos, pero también al haber abogados en la oficina apoyamos en todo lo que es la formación de empresas, que es un hito que ustedes tienen que cumplir dentro de su proyecto. Y también si hay temas relacionados con protección, ¿ya? Con protección me refiero a lo que vamos a explicar ahora, todo lo que dice relación con la propiedad intelectual, comprendiendo tanto derechos de autor como propiedad industrial. También los apoyamos en ese sentido, podemos orientar, ¿ya? Como decía Walter, quiero que nos vean a nosotros también como un apoyo, ¿ya? Muchas veces nosotros trabajamos con los ejecutivos directamente y ya una vez que nos conocemos acuden directamente a la oficina si tienen alguna consulta de los temas que ya dije, ¿ya? Bueno, lo que nos convoca ahora es todo lo que dice relación con la protección de los resultados de investigación, protección de alguna tecnología antes de transferir y sacarla al mercado, ¿ya? Entonces, primero podemos responder por qué tenemos que proteger, y eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, muchas veces uno dice, ¿por qué protejo? ¿Por qué no es necesario? Yo tengo mi tecnología y ya la puedo comercializar inmediatamente. Pero en general, nadie va a ninguna empresa o se va a poder transferir el conocimiento o comercializar una tecnología si esta no está protegida, o si es que se puede proteger, ¿ya? Y es una protección para ustedes, que tanto como autores o como inventores de estas tecnologías, ¿ya? Entonces, ¿por qué protegemos? Porque nos permite aprovechar beneficios legítimos, patrimoniales de la invención en el caso de patente. Ya voy a hablar en general y después vamos a ir entrando en cada una de las formas. Nos permite también tener el control de nuestras investigaciones si una tecnología se encuentra protegida, ya sea por propiedad intelectual o propiedad industrial, ya me va a dar una ventaja respecto de mis competidores. Y también es un reconocimiento al autor o al inventor de la correspondiente tecnología en el mercado y en la sociedad, ¿ya? Esas son un poco las preguntas que tenemos que responder ante por qué protegemos. Primero que todo, bueno, no puedo dejar de lado la legislación acá en Chile, ¿ya? Todo lo que dice relación con los temas de protección de propiedad intelectual, ¿ya? Generalmente se le suele denominar propiedad intelectual a todas las formas de protección, tanto derechos de autor como propiedad industrial. Ahí vamos a ir explicando qué es cada uno. Pero nuestra legislación distingue, ¿ya? Y tiene dos leyes, digamos. Una que es de propiedad intelectual, que regula todo el tema de derechos de autor, y que es la forma que en nuestro país se protegen los software, para ir concretando algunas ideas, ¿ya? Que no son patentables en Chile. Y tenemos otra ley que es la de propiedad industrial, en el cual quedan comprendidas la regulación de las patentes de invención, marcas comerciales, modelos de utilidad, diseños industriales, etc. ¿Ya? Como una definición general, podemos decir que la propiedad intelectual es un conjunto de derechos que protege las creaciones del intelecto, ¿ya? Tales como invenciones, obras literarias, software, etc. ¿Ya? Eso es lo que protege la propiedad intelectual. Cuando ustedes tienen me gustaría saber qué tipo cuál es el negocio de ustedes para poder ir enfocando la presentación. ¿Hay software? ¿Qué más? Turismo. ¿Ya? Son servicios. Producto mismo. ¿Qué producto? Como algo enrollable que predica cosas para primer auxilio. Ya. Software. ¿Software también? Productos tecnológicos, transmisor de electricidad inalámbrica. Software nosotros. Ustedes son... Ya. Entonces, claro, cuando uno tiene algún servicio, algún producto, una tecnología, tiene que buscar, digamos, la estrategia de protección, ¿ya?
porque muchas veces se van a combinar tantos aspectos de propiedad intelectual y propiedad industrial. Como les dije, propiedad intelectual lo vamos a distinguir en derechos de autor y propiedad industrial, ¿ya? Entonces, como aquí hay mucho, el negocio muchas veces se basa en software y los que están aquí presentes, tenemos que decir que en Chile estos están protegidos por la vía del derecho de autor. En Chile no son patentables los software, ¿ya? Y respecto de ello, no existe una solicitud de protección, sino que esta protección se tiene desde el momento que yo creo mi obra, creo el software. Pero sí existe un registro que es importante para efectos probatorios de autoría del software. Hay un registro de propiedad intelectual que permite identificar, digamos, el software con el autor y sirve de prueba respecto de terceros. Una cosa, Digo, ¿hasta qué nivel se entiende como software en el tema de derecho de autor? Porque, por ejemplo, un desarrollo tecnológico o electrónico, hay software embebido en los computadores, eso es parte del producto como tal. Eso también se protege como, pero es una pieza dentro de un producto más grande. claro, que a veces hay circuitos involucrados, esos son patentables. Claro, ahí hay que ver la estrategia bien porque puedes proteger el software por una parte y el circuito con el software ya protegido. Pero por eso hablamos de estrategia. Pero ahí tomaría dos canales. O sea, tengo que tratar de protegerlo con todas las herramientas. O sea, tengo el software, lo protejo, tengo este circuito que a lo mejor, si tiene las características que ahí vamos a mencionar, para que sea patentable, lo patento. Además, puedo ir asociado a un nombre, puedo registrar mi marca, que es un guía de derecho de propiedad industrial. Una cosa, como decía Macarena, acá en Chile el software no se patenta, pero en otros países sí se patenta. Entonces es importante que los que están viendo temas de software, que eventualmente tienen posibilidad de comercialización en el extranjero, identifiquen en qué países les conviene comercializar, y la presentación en cuanto a lo que va a hablar Macarena respecto de las patentes va a ser aplicable completamente en tema de software. No en Chile, pero sí en el extranjero. Pero por el tema de la novedad hay muchos otros requisitos que hablan de ella, sí aplicable las patentes en algunos países. Yo no sé, por ejemplo, ¿y acaso ustedes tienen intención de comercializar acá en Chile y en el extranjero también? Claro, nosotros. Sí, claro. O sea, principalmente en Estados Unidos. Ya, en Estados Unidos son patentables. Sí, no solamente existe en el caso que el turismo, eso queda registrado bajo la propiedad industrial por el concepto de marca de servicio, así que también se puede proteger. Claro. O sea, yo creo que aquí todos, independientemente de la tecnología que sea, tienen algún nombre que pueden registrar como marca y eso es vía propiedad industrial. ¿Ya? Y ahí hay que ver, bueno, vamos a explicar que las marcas tienen distintas clases dependiendo de si sea un producto, un servicio o un establecimiento comercial. Sí, pero la marca no es algo tan relevante de patentar, porque es cosa de cambiar el nombre. Es que las marcas no se patentan, ahí hay O sea, una confusión. claro. Las marcas se registran, igual es súper importante, no es tan, porque es la forma que tú te das a conocer y te conoce en el mercado. Por ejemplo, Y si alguien ya tiene registrado esa marca, tú no la puedes usar. Claro que se puede cambiar la marca, ¿no? No creo que la diferencia de la licencia. Pero lo que pasa es que ahí tú con la marca te vas a sentar un precedente en el mercado, por lo tanto te van a reconocer por la marca. Si ya estás ocupando una marca que ya está conocida o que otra persona la tiene, por ejemplo, y que no sea conocida, perdiste tu marca y Claro. te pueden... Yo cuando pregunté me dijeron que el software solamente en Chile se registraba en el diván. Sí, se registra con lo que dije yo, pero si tú tienes algún nombre que Claro. puedas registrar como marca, que es la forma que te va a conocer el público, digamos, Claro. es importante Claro, registrar. y la misma chica me dijo, no, se cambian los códigos y al final se puede patentar el mismo software de otra manera. Entonces, como en Chile no es muy respaldado en ese pero sentido. tampoco están así. Por eso también es importante la marca. Una cosa, cuando uno habla de propiedad, uno habla de las cosas tangibles, la propiedad tangible y intangible. Lo que pasaba hace 50 años quizás es que el valor de una empresa está dado por los activos tangibles que tenía. Hoy por el contrario, cerca del 82% del valor de la empresa a nivel mundial no está dado por el valor tangible, sino que por el intangible. Por ejemplo, Coca-Cola podría vender su fábrica y en realidad el valor de la fábrica propiamente tal es una fracción del precio, pero la marca es mucho mayor que el valor de los activos. Eso es súper importante. Por ejemplo, lo que tú haces para posicionarte probablemente va a gastar, principalmente como es difícil de proteger quizás el producto propiamente tal, va a gastar un par de millones de pesos en posicionarte y decir, mira, este es mi nombre. Claro. Si es que tú tienes que cambiar, por ejemplo, después de nombre, vas a perder toda tu inversión inicial en la marca. Claro, Eso es súper importante. O sea, no es un tema menor, la marca es la forma que te conoce el público.
En cuanto al software, nosotros en particular estamos trabajando, uno de los módulos centrales del producto está basado en software libre, o sea, con licenciamiento a GPL. Todas las modificaciones que tiene ese núcleo deben tener licenciamiento derivativo con el software, o sea, tienen que seguir siendo libres, no lo puedo registrar. Pero todos los módulos colaterales del software sí. Es viable hacer un tipo de registro, o sea, registrar esos componentes que no, y el otro, ¿cómo queda ante la legislación chilena? ¿Está contemplado en la existencia de...? ¿Que es libre y cómo registro estos que van...? Lo que pasa es que en principio en Chile lo que se protege van a ser las instrucciones que son usadas directa o indirectamente en un computador para ejecutar un fin determinado. Ahora, si es que esas modificaciones cambian drásticamente, esa pasa a ser un software distinto, como alguien decía ahí atrás. Entonces tú no puedes tener control respecto de eso. Claro. Pero ahí, claro, o sea, tú podrías proteger como lo general del software y las modificaciones, eso va después por el contrato. Esa sería como la forma de protección. El contrato de licencia que tendría que se tendrá con cada persona o con cada empresa de que va a buscar, ¿no? Sí. Con cada empresa, todas esas modificaciones tendrían que ir con el contrato de licencia, con cada modificación que tú puedas hacer o mejor. Pero si el núcleo es libre, eso es más Se registra la modificación. Pero eso, para entender mejor lo que estás haciendo, tú estás creando algo parecido a Linux, por ejemplo. Claro, En esa línea, digo. suponte que he tomado algo como Linux y lo he modificado. Ya. Pero, y bueno, todo lo que modifique dentro del núcleo ese tiene que, el licenciamiento AGPL o GPL dice que todas las modificaciones que son derivadas del producto principal tienen que continuar con el mismo tipo de licenciamiento. Yo no puedo cambiar la licencia de eso porque lo modifiqué. No, pero eso porque en tu contrato, en el fondo, aunque no sea escrito con el software que utilizaste, ya te obliga a ti que sea libre. Claro, hay una parte que es un núcleo que debería Claro, ser. a ti te está obligando a seguir siendo libre. Sí, de donde yo tomé ese. Lo que pasa es que esos son temas contractuales. En ese caso se escritura en el fondo por contrato. Una cosa, cuando uno utiliza un software, uno por lo general está adhiriéndose a un contrato y uno tiene que. El contrato obliga. El contrato te obliga a ti. En el fondo, eso más allá de la legislación, eso es disposición de las partes. Y como la ley permite disponer en ese caso, tú tienes que regirte por lo que dice el contrato. Porque el contrato es ley para ustedes. Claro. Ahora, los módulos separados de ese software no, porque no son derivativos, o sea, son elementos que se conectan a través de protocolos de comunicación, etcétera, que esos no son derivativos del producto principal. Eso sí lo podría registrar. Porque pasan a ser un nuevo software. Sí, para ese tipo de casos que son más complejos, y creo que quizás también se les puede dar una vuelta porque revisar los O sea, contratos. hay que igual revisar los términos del contrato. Si el contrato no se pronuncia respecto a estas derivaciones que no forman parte del... Sí. Ya, No, lo eso podría sí. registrar. Eso Pero es lo que sí, eso sí lo podría registrar, pero si en el contrato igual están comprendidos, por eso hay que... no está comprendido. Si no están comprendidos, los puedo registrar. Sí, no. ¿Qué es lo que queda comprendido dentro de la ley de propiedad intelectual, que es la que regula todo el tema de derechos de autor y derechos conexos? ¿Ya? Por derechos conexos tenemos que entender aquellos que son conexos a los derechos de autor, por ejemplo. ¿Ya? Voy a ejemplificar, no es importante para este caso, pero en una canción, que es una obra, que queda protegida por la vía del derecho de autor, la interpretación de la misma, ¿ya? Corresponde a los derechos conexos, que puede coincidir con la persona que la creó o no. ¿Ya? Si un cantante es una persona diferente, al que han comprendido se protege por derechos conexos al derecho de autor. Pero eso no es importante para este caso, pero es para que no queden en el aire estos derechos conexos. Pero la ley lo regula a los dos conjuntamente. Los derechos de autor quedan comprendidos, para que ejemplificar, libros, ¿ya? Muchas veces como resultado yo tengo algún manual, yo no sé, por ejemplo, en el área de turismo si hay alguna guía, por ejemplo, o algo así, también podría quedar comprendido de esta manera, protegido por la vía del derecho de autor.
software y bases de datos, proyectos arquitectónicos, conferencias y discursos, composiciones musicales, obras teatrales, obras cinematográficas. Todo eso se regula por la vía del derecho de autor. Esto es un poco residual a la protección, por ejemplo, de patentes. Ya muchas veces yo no puedo proteger algo por vía patente porque no cumple los requisitos, etc. Pero de alguna forma se podría proteger por esta vía, por eso se dice que es residual. ¿Ya? Pero en general esos son los tipos de obras o creaciones del intelecto que se protegen por esta vía del derecho de autor. ¿Ya? Una consulta. Sí. El tema de la protección intelectual de bases de datos, más o menos como, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, si yo tengo una base de datos de clientes o algo así. Sí. Sí, información. Información. Que sea de tu... Claro, como... Por ejemplo, una guía de teléfonos, tú no podrías sacar fotocopia y venderla porque la información como base de datos está registrada. Ah, perfecto. A ese tipo de... Y tampoco podría sacar una guía de teléfono, aunque no sea fotocopia con la misma información, sino que tendría que hacer una modificación a la guía de teléfono. Por ejemplo, aparte del nombre, la dirección y el teléfono, tendría que agregar, no sé, correo electrónico de tu información y ahí podría ser algo distinto a lo que... En el ámbito del derecho de autor, donde están comprendidos los software, ¿ya? Podemos distinguir en lo que se conoce como derechos morales y derechos patrimoniales. ¿Ya? Los derechos morales, es importante señalar que solamente le corresponden al autor de estas obras. ¿Y por qué digo autor? Porque muchas veces, por ejemplo, en el caso de los software, si estos son por algún encargo, algún contrato de trabajo, la propiedad del mismo va a ser de la empresa, ¿ya? Pero el autor va a ser la persona natural que lo creó, ¿ya? Ahora, estos derechos morales le corresponden al autor como persona natural, ¿ya? ¿Y en qué consisten? En que pueden oponerse a que otro modifique la obra, ¿ya? Puede reivindicar su paternidad, decir esta obra es mía, ¿ya? Con la autorización de uno, un tercero podría completar una obra o modificarla también, etc. A eso apuntan los derechos morales. Y los derechos patrimoniales dicen relación con el uso, a cómo utilizar la obra. Cuando hablo de obra me estoy refiriendo al software, a un libro, a la creación intelectual, o sea, cualquier tipo de creación intelectual protegido de esta forma. Respecto a los primeros, los derechos morales, cuando son personales, son irrenunciables, son intransferibles, son del autor, ¿ya? Y permiten, como ya dije, mantener, el autor podría decir, no, yo no quiero que nadie conozca esta obra, la mantengo inédita, ¿ya? Permiten al autor mantener la integridad de la obra y también siempre asociarla a su nombre. Un momento ahí. Bien. ¿Qué pasa si el autor, persona natural, es empleado de la empresa? Hay un contrato. Hay un contrato antes del software. Ojo, que acá también hay una diferenciación entre el software y el resto de los objetos que pueden ser producidos que pueden ser protegidos por la propiedad. Porque si uno empieza a analizar la legislación específica del software, es como una situación ecléctica entre la propiedad intelectual como derecho de autor y la propiedad industrial. Porque, por ejemplo, en este caso, todos los derechos que surjan no van a ser para el autor propiamente, sino que van a ser para el empleador o para la persona que encarga. Porque, ojo, ahí no la ley no se refiere necesariamente al empleado, porque eso supone un contrato de trabajo, sino que también si yo encargo un software, todos los derechos que surgen del software, sean patrimoniales o morales, pertenecen al autor, pertenecen a quien encarga. Eso está en el artículo 8, inciso 5. La siguiente... Y los derechos patrimoniales, como dije, se refieren a la utilización de la obra, ¿ya? Y dependiendo de la misma, permiten reproducirla, distribuirla, transformarla, ¿ya? Comunicarla públicamente, etc. Eso es lo que dice relación con el derecho de autor. No sé si les queda claro, tampoco la idea es que no hagamos unos expertos con esta presentación, pero sí más o menos que les quede claro cómo regula uno y otro. ¿Ya? Y esta forma de utilizar la obra, el autor podría hacerlo por sí mismo o transferirlo a un tercero, permitir que un tercero la use, y eso es lo más frecuente, ¿ya? Y por eso va el autor, no sé, a acordar una retribución, dependiendo del tipo de obra, etc. Una cosa con respecto a también algo que tú preguntaste antes,
cuando yo quiero registrar los software, es súper importante que ustedes tengan respaldo de todos los software que utilizaron para generar ese software, porque cuando ustedes lo van a registrar al DIVAM, como decías tú, te van a pedir justamente, al menos por ejemplo, un pantallazo de que el software es de libre utilización. Si es que ustedes utilizaron, por ejemplo, Word, tienen que llevar su licencia de Word. O sea, que utilizaron el 3D Max o lo que sea, no sé qué tipo de programa utilizarán específicamente, siempre tiene que constar que usted tiene la licencia, o si no, no lo van a dejar registrar. Lo otro es que aparte de llevar la copia del software, tiene que llevar una especie de manual o explicación de cómo se usa el mismo. O sea, no es llegar a entregar y registrar. Eso también queda registrado. Sí, pero es un manual explicativo. La verdad es que eso también queda protegido. Lo otro es que, por ejemplo, llevan el manual o el CD y en el CD ponen alguna marca, también tienen que llevar algo que acredite que ustedes tienen el derecho de uso de esa marca. O sea, si es que no están seguros de que lo tienen, les conviene llevar un CD blanco que no tenga ninguna explicación más que pero eso. si ya han iniciado una solicitud de registro de la marca, podrían ponerla en el CD y acompañar la prueba de la solicitud de marca. O sea, el roadmap sería registrar la marca primero, El software después, pero igualmente podría hacerlo para que quede, o sea, para efectos del registro del software que tenga o no la marca, no es muy relevante. Porque la marca la voy a registrar por otra parte y además que le interesa más que todo es para que yo no esté vulnerando derechos de terceros. Estoy utilizando un nombre que no es mío. A eso. Lo que te pedirían es ir a sacar una copia donde no aparece para evitar. En caso de actualización, después más adelante del software, ¿eso se hace un nuevo registro? ¿O se puede actualizar Sí, se incorpora como un anexo a ese registro, digamos. Ahí queda estipulado ahí la actualización, no es un nuevo registro. Se va a asociar a ese. Cuando se registra un manual, automáticamente el registro le asigna un número de ISBN también o no? Mira, esto simplemente, en realidad, lo que tú haces, digamos, es llegar y registrarlo y te queda en una base de datos. Si es que alguien después llegue y lo copia, a ti esto te sirve como prueba y decir, mira, acá tengo el original, esto lo hice yo primero. No hay una revisión por parte del DIVAM del documento, y en el momento tampoco, dentro de todos los documentos que reciben, tampoco se preocupan revisar uno a uno, si acaso es igual a uno que registraron hace 3 años. Pero por ejemplo, si los dos van a salir al mercado al mismo tiempo, ahí ustedes pueden, ahí se discute quién tiene el registro primero de ellos. Lo que sí te haga es un número de registro. Pero es un número de registro dentro de como base de datos dentro del DIVAM. Y otra cosa, también el software tiene algunas excepciones con respecto a la utilización, porque nosotros vimos acá que no se pueden, por ejemplo, no se pueden reproducir, distribuir, transformar, pero por ejemplo sí se pueden hacer transformaciones de ingeniería inversa para aplicarlo a mi sistema. Por ejemplo, yo compro un software en mi computador, por alguna razón yo no lo puedo utilizar, a mí la ley me permite hacer ciertas modificaciones para una utilización personal del software. Asimismo, también se permite por ley la ingeniería inversa para el estudio del software, pero no para su posterior reproducción o para su posterior transferencia. Pero son algunas cosas que sí pueden ser importantes para que ustedes lo tengan presente al comercializar. Pero si, disculpa, por ejemplo, yo quiero hacer ingeniería inversa a Windows. Sí se puede. Pero el contrato de Windows dice que no. Entonces, si el contrato obliga, no lo puedo hacer. Sí, pero hay contrato específico respecto de lo que estipula la ley. Entonces, si hay un contrato posterior, hay que estar el contrato primero. Hay cosas que la ley permite disponer y otras cosas que la ley no permite disponer. Entonces, ahí también va a haber que empezar a analizar cláusula por cláusula, si es que son cláusulas disponibles para las partes y otras que no. Y eso es más complejo. O sea, con ingeniería inversa seguramente se refieren a que uno puede ver el código fuente de software. O con Google o cosas así. Ahora, entonces lo importante de esto es que si yo estoy comercializando no venga otro autor y diga, no, ese software es mío, yo lo creé. Y aunque él lo haya creado antes, el hecho de tener el registro, esto prueba que a tal fecha yo lo registré y era mío. Si tú no lo registraste, bueno, ya no lo puedes probar, digo. Pero por eso es importante, sobre todo cuando se está comercializando.